vamos a pasar. Hola, estamos en Liga Revueltas. Estamos en Liga Revueltas en una entrevista aquí en Casa Bestia. Y pues hoy vamos a hablar sobre este libro, recopilatorio que tiene varios colaboradores. De hecho, es una lista de ¿cuántos? Son de 20 personas que aportaron sus escritos, su sapiencia sobre Ricardo Flores Magón. Pero bueno, hubo un recopilador de todo esto y él se va a presentar ahorita con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Quieres presentarte aquí con la banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos buen día para todos. Pues muchas gracias por invitarme a platicar un poco sobre este texto que acaba de darse a luz, ¿no? Es un esfuerzo colectivo entre 20 ensayistas, por llamarles de alguna manera, y 6 pintores de Oaxaca. Juan de Dios Gómez Ramírez, ¿cuántos libros hasta ahorita llevas, digamos? Porque me acuerdo que la vez pasada que estuvimos en este espacio, presentaste un libro sobre leyendas de Oaxaca, ¿no? No, sobre héroes míticos. Héroes míticos de Oaxaca. Sí, más bien todos ellos existieron, aunque son seres de leyenda, son seres que... ¿Cómo se llama ese libro? Existencia. Héroes míticos de Oaxaca. Héroes míticos de Oaxaca. ¿Cómo desarrollas tú esta faceta tú de escritor, de realizador de libros? ¿Cómo ha empezado? ¿Cómo sigue? Bueno, en principio pues siempre me gustó la lectura, ¿no? Si quieres nos cambiamos porque estás aquí. ¿Quieres estar acá? Ok. Porque te da la sombra. Ok. La lectura siempre te ha gustado. Y durante mis épocas estudiantiles, pues saqué varias revistas de ese carácter, ¿no? En la prepa, en la universidad. ¿Aquí en Oaxaca? Bueno, en la universidad en Yucatán, ¿no? Sacamos una pequeña revista estudiantil en la Facultad de Antropología que se llamaba Ideología y Ciencia, recuerdo, era una revista mimeografiada. Pero en esa misma época ya con los compañeros ahí inquietos entramos a participar en un suplemento cultural que se llamaba Punto y Seguido, que dirigía el maestro Raúl Maldonado Cuello, un editor muy importante de Yucatán, ya fallecido, y prácticamente podríamos decir que él fue como mi maestro, ¿no? En la cuestión de las artes gráficas. Empecé como diseñador y haciendo pequeñas entrevistas y artículos, y eso me llevó al periodismo. En el 91, ya estando aquí en Oaxaca, iniciamos con un suplemento cultural que se llamaba Viniculaza. Duró 10 años. También hacía yo la revista de la Unión de Comunidades Indígenas de la zona norte del Istmo. Esta revista interna de la asociación se llamaba El Perico. Y bueno, ya estando aquí en Oaxaca empecé a percatarme de que había algunas pequeñas lagunas en la historia y en la información que los oaxaqueños requerimos. Y hicimos una serie de publicaciones, saqué una revista o un librito en forma de revista que fue una guía arqueológica para niños del Valle de Etla. Se llamó Lobana. Y pues por fortuna tuvimos un tiraje un poco grande. Tuvimos el apoyo de una fundación Demos y del entonces municipio de la Villa de Etla. Y con eso sacamos más o menos como 3.500 ejemplares, pues que se fueron presentando en el Valle de Etla, en las escuelas. Y bueno, pues eso estuvo
muy interesante, es una publicación que me abrió muchas puertas, sobre todo en el terreno del conocimiento arqueológico e histórico de Oaxaca. Y hemos publicado algunas otras publicaciones en coedición, ¿no? con otros compañeros, sobre todo del Istmo. Sacamos posteriormente ante el Plan Puebla-Panamá, Mesoamérica Resiste. Es un libro donde también participan varios investigadores sobre pues aquel plan que pretendía el Estado. Sacamos... Bueno, que todavía está, ¿no? ¿O ya no? Sí, pues prácticamente sigue siendo lo mismo que está haciendo el actual gobierno con el tren transísmico, y que no ha cambiado, ¿no? Propiamente solamente el discurso, pero el proyecto sigue siendo el mismo, es un proyecto neoliberal totalmente, ¿no? Uh-huh. Después publicamos, también fue una coedición con otros compañeros, en particular compas del Istmo, la batalla por Oaxaca, que fue testimonio del 2006, ¿no? Y en lo cual me toca participar dando testimonios de qué se siente estar en la panza del monstruo neoliberal, que estando preso en Nayarit. Preso. ¿Cuánto tiempo estuviste preso en Nayarit? Más o menos un mes estuvimos ahí en Nayarit. Y bueno, pues lo que hablo en ese... ¿Dónde te agarraron a ti? En el Pañuelito, ahí en Santo Domingo. Y lo que hablo es precisamente, doy testimonio de cómo fuimos maltratados, cómo nuestros derechos constitucionales, no solo humanos, sino constitucionales, fueron no solo violados, sino totalmente sometidos, ¿no? ¿Tú estabas en el movimiento? No, a mí me agarraron como periodista, estaba yo tomando fotos, formo parte de la Agencia Internacional de Prensa India, que es una agencia que se formó en el 91, y mi tarea era transmitir fotos y artículos, ¿no? Y bueno, pues me agarran en eso, no, aunque llevo el cafete y todo, no me tienen ninguna consideración como tal, ¿no? Y, ¿Te golpean? Sí, fuimos muy golpeados, ¿no? Fuimos torturados física y psicológicamente, ¿no? Por la Policía Federal, ¿no? Pero también por los policías estatales, porque primero nos llevaron aquí por Tlacolula, a una penitenciaría, y ahí pues los policías estatales pues se aprovecharon, ¿no? Y nos dieron una golpiza hasta donde quisieron, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ese es el testimonio más o menos que damos en ese libro. Luego pues he publicado algunas otras cosas, como una monografía sobre Jojocotlán, que se llamó Al pie de la montaña sagrada. Bueno, pues eso nos valió la represión de algunos funcionarios del INAH, ¿no? ¿Por qué represión? ¿Qué consistió esta? Pues porque nos acusaron de haber tomado fotos del catálogo del INAH, lo cual era falso, no había ninguna foto de ellos, del instituto, eran fotografías nuestras y dibujos nuestros. Sin embargo, pues nos amenazaron de meternos a la cárcel, de cometer... Bueno, nos intimidaron para que no difundiéramos nuestra monografía, porque, bueno, no entiendo por qué, porque no había ningún ataque a la institución, sino simplemente hablábamos del aspecto histórico de la relación de Jojocotlán con Monte Albán. Posteriormente publicamos otro pequeño libro que se llamó Testimonios sobre la defensa de las tierras comunales de Jojocotlán, para que quedara constancia de cómo el Estado con algunos particulares se dedicaron a pues apoderarse de los terrenos comunales, y obviamente pues ya los vendieron, ¿no? Ya están en poder del Estado. Y quisimos dejar ese testimonio porque
porque bueno, pues sabemos que el Estado inventa su propia historia a su modo, pero nosotros presentamos las pruebas en todos estos documentos, ¿no? Y bueno, hemos hecho otras publicaciones con otros, o contribuido en otras publicaciones, ¿no? sobre el, con el maestro Aquino, perdón, ahorita se me va su nombre, Arnulfo Aquino. Él publicó un libro sobre la gráfica del 2006 en Oaxaca, que lo publicó el INBA. Y bueno, pues ahí participamos con gráfica y participamos con testimonios también. Y pues son algunos de los textos, ¿no?, que hemos publicado pues más o menos a través de 30 años, ¿no? ¿Siempre has dedicado al periodismo, a la investigación? ¿Cómo te definirías? Sí, bueno, me defino como periodista, ¿no? Aunque no periodista, ya pasaron mis épocas de reportear, ¿no? Y más bien como, a veces escribo como columnas, pero sobre todo de cultura, ¿no? Y de historia, ¿no? Me interesa mucho algunas cosas que han sido omitidas por la historia oficial o que están tergiversadas por no sé qué intereses, ¿no? Y tengo una página web que se llama Ecochac. ¿Ecochat? Ecochac, así que... ¿Chac con K? No, con C. Ecochac es un acrónimo de un proyecto precisamente que se fue para abajo con bienes comunales de Jocotlán. Se llamaba Ecoturismo Comunal El Chapulín, ¿no? Porque ahí hay un cerro que se llama El Chapulín, ¿no? Y eso quiere decir Ecochac, ¿no? Ecoturismo Comunal Chapulín Asociación Civil. Y hicimos una página web y bueno, la página todavía sobrevive y como lo utilizo para trabajar con grupos de escuelas, porque tenemos un proyecto de visitas culturales de historia, arte y cultura de Oaxaca, pues ahí voy metiendo estos artículos que pueden ser útiles a los estudiantes para pues, sus trabajos escolares, sobre todo de historia antigua de Oaxaca y de Monte Albán en particular. Ok, bueno, todo esto nos trae este libro que es, si lo puedes mostrar, que es La vigencia del pensamiento de Ricardo Flores Magón, que de hecho se presentó en el primer tianguis autogestivo popular, autónomo popular, primer tianguis literario autónomo popular. Y bueno, yo no sabía que tú eres el compilador, pero ¿cómo surgió esta nueva aventura literaria? Pues mira, como muchas cosas surgen de manera casi espontánea, ¿no? Aunque es algo como que ya viene gestándose durante años atrás, y platicando con algunos compañeros, pues cuáles eran sus planes para el centenario de la muerte de Flores Magón, y pues veía que estaba un poco vago, difuso, eran iniciativas muy particulares, algunas, ¿no? Se planteaba hacer ofrendas en los Xochitlán o en el Panteón en México, donde se encuentran los restos de Ricardo Flores Magón, pero no había propiamente como un planteamiento, ¿no? Entonces, pues me surgió la inquietud y le escribí a varios compañeros, no solo magonistas ni anarquistas, sino compañeros dijéramos que tienen una postura crítica ante la historia o ante la sociedad o ante el Estado, ¿no? Y les sugerí si querían escribir un pequeño ensayo sobre la vigencia del pensamiento de Ricardo Flores Magón. Aún todavía no teníamos muy claro cómo lo íbamos a publicar, ¿no? Pero la respuesta fue casi inmediata, ¿no? Entonces obtuve 20 escritos, muy bien. Tuvimos una propuesta de edición en un principio, pero se fue para abajo. Después hicimos otra gestión, también se fue para abajo y finalmente pues tomamos la iniciativa de financiarlo nosotros. Y bueno, este es el resultado de
del esfuerzo de los que escriben y de los que colaboran con gráfica. Y ¿Quién es Ricardo Flores Magón? O sea, porque no se puede decir a de qué fue, si no es, porque por eso está el libro. Bueno, Ricardo Flores Magón sigue siendo un personaje inquietante para el status quo, ¿no? Es un hombre de ideas preclaras, ¿no? Que sacuden la conciencia de viejos y de jóvenes, ¿no? Porque vemos que los planteamientos que se hicieron desde inicios del siglo pasado son reivindicaciones aún que vigentes, ¿no? Que el movimiento social o la sociedad en su conjunto se sigue planteando, ¿no? Como en la cuestión laboral, como en la cuestión del territorio, como en la cuestión campesina, como en la cuestión de las mujeres, como en la cuestión de la educación y sobre todo en la cuestión del periodismo, ¿no? Porque él es un gran referente para el periodismo, que como tú sabes, pues el periodismo ha sido domesticado, ¿no? En la mayoría de sus vertientes y está al servicio de quien está en el poder. Los que antes estuvieron alabando a Calderón y después se pasaron a alabar a Peña Nieto, ahora son los que están alabando al actual régimen, ¿no? Que lo están atacando, pero a su vez también el actual régimen tiene otra gente que lo está alabando, ¿no? Sí, ya se ha buscado también su... Lo está atacando porque precisamente están en riesgo sus privilegios, ¿no? que obtuvieron en los sexenios neoliberales, ¿no? Y como sienten que ya se les acabó un poco la beca, pues están tratando de negociar y bueno, terminarán negociando, porque este es el papel de la prensa. Exacto. Sobre esto de la prensa, sí, porque en este sexenio, en esta onda obradorista, primavera mexicana, pues sí, los aplaudidores han solo cambiado de rostro, pero los aplaudidores siempre están, o siempre son necesarios, ¿no? Para el régimen. En este caso, pues Ricardo Flores Magón fue todo, pero jamás una persona que estuviera a favor del poder, ¿no? O que estuviera, pues sí, dispuesto a decir que las cosas estaban bien cuando no lo estaban. En ese sentido, ¿tú cómo ves el papel de Ricardo Flores Magón en la Revolución Mexicana, en el hecho de que, bueno, su vida, su trágico destino, ¿no? Su muerte en esta cárcel estadounidense, Leavenworth, ¿no? Qué bueno que se dice que es un asesinato. En fin, ¿cuáles fueron los costos que pagó Ricardo Flores Magón por ser quien fue y por decir las cosas que dijo, ¿no? No, pues, más bien yo creo que él fue una persona congruente de lo que podemos encontrar muy poco en la actualidad, ¿no? Y él pagó con su vida, ¿no? Porque ese fue el costo, ¿no? De la congruencia, ¿no? De su pensamiento. Y en la actualidad creo que sigue siendo un referente, ¿no? No solo en el periodismo, sino en la militancia política, ¿no? Vemos que hay muy poca congruencia en los políticos que en un tiempo se llamaron de izquierda. Bueno, por decirte algo, yo me inicié dijéramos, en el pensamiento de izquierda, pues saliendo de la secundaria prácticamente, y conocí a varios dirigentes, ¿no? Me tocó el movimiento del 77 con la caída de Zárate Aquino, y recuerdo todos estos personajes que estaban dirigiendo este movimiento, ¿no? Ahora los veo. ¿En qué años? En 1977. Y ahora Torrentera me ha hablado de ese movimiento. Fue un movimiento en el que hubo guardias blancas, ¿no? En el que hubo persecución, en el que hubo... ¿Tú cómo lo verías a la distancia? Bueno, fue un movimiento también, un levantamiento social, ¿no?
Las marchas eran multitudinarias, que bueno, en aquella época 10.000 gentes eran una gran cantidad, pero sobre todo venían de pueblos, ¿no? De muchos pueblos, no era solamente un movimiento estudiantil. Hubo varias matanzas, como en Montenegro, no, Monte Oscuro me parece. ¿Cuál es esta matanza? Por Tustepec. No recuerdo muy bien el nombre, Montenegro, Monte Oscuro, en La Lana. ¿A qué masacraron? Pues masacraron precisamente a los habitantes de la comunidad, ¿no? Que se oponían ante un cacicazgo. Los encerraron en el Palacio Municipal y la policía del estado los acribilló, ¿no? Entonces, todo eso, bueno, Zárate Aquino ya era un personaje conocido porque él fue fundador del Sindicato de Maestros y fue uno de los fundadores del Partido Comunista en Oaxaca, ¿no? Y pues como eso de la incongruencia, pues él da un giro y se vuelve un represor. Pues sí, se vuelve un priista, ¿no? Priista. Y cae en los extremos, ¿no? Y lo vemos ahora igual, ¿no? Muchos de esos dirigentes, como este que estuvo en la policía, el Gasga, no, Yoyo, Eliodoro Díaz Escárraga, pues era un dirigente, ¿no? De la COSEO, ¿no? Él había egresado de la Facultad de Derecho, y bueno, pues lo vemos a un giro de 180 grados totalmente, ¿no? Se vuelve otro represor, un policía, y como él, pues hay muchos, ¿no? Y él estuvo en el movimiento del 75. Del 77. Bueno, 77. En el 75 se empezó a formar la COSEO, ¿no? Yo en esa época entré a la preparatoria en el 75. Y otros personajes, ¿no? Que ahora los vemos, ¿no? Que como también dirigentes estudiantiles, ¿no? Del 68 dieron un giro y se volvieron priistas, gobiernistas, ¿no? Lo mismo lo vemos con los dirigentes de la COSEO, de la COSEI, ¿no? Terminaron siendo empleados de Ulises Ruiz Ortiz, ¿no? Y, bueno, pues, para qué mencionar los nombres, ¿no? Ya sabemos quiénes son, y esto ha sido, dijéramos, la incongruencia, ¿no? De todo un sector que yo creo que sí deben de estar documentados en un capítulo de la historia de Oaxaca, porque las nuevas generaciones deben de estar conscientes de cómo el oportunismo, el colaboracionismo de estos personajes, su ambición de poder y de dinero, pues los hace tirar a la basura sus ideales, ¿no? Y pasarse del otro lado. Y bueno, toda la historia ha sido así en Oaxaca, ¿no? Tú recordarás cuando Morelos toma Oaxaca, estaba de gobernador Murguía y Galardi, ¿no? Un criollo monárquico, promonárquico, pero cuando toma Morelos, la ciudad, porque fue una toma armada, ¿no? El arzobispo que estaba en ese periodo crea su propio ejército, un ejército ridículo, ¿no? Hasta en el uniforme, ¿no? Tenían el color morado y le llamaban el ejército de la mermelada o algo así, con un doble sentido, ¿no? Porque obviamente eran unos pobres chavos seminaristas y era gente pues ingenua que se dejó llevar por la ideología de la iglesia y se fueron a enfrentar con Morelos, ¿no? Y pues obviamente pues les da como una derrota ahí por Los masacran. Así es, y en menos de media hora toman la ciudad de Oaxaca. El gobernador entonces sale a recibir a Morelos y se declara independentista, ¿no? Murguía y Galar. Y pues les dan esta casa, curiosamente, que donde Oaxaca es un lugar donde se suceden cosas
absurdas o un poco ahí como medias raras, ¿no? Ujú. Era la casa donde ahora es el Asador Vasco. Ah, órale. Y ahí estuvo la primera imprenta de la independencia, será la casa de Morelos, ¿no? Que debería de ser un museo, pero nuevamente están allí los españoles, ¿no? Bueno, por lo menos tiene allí un nombre de el Asador Vasco, ¿no? Que desafortunadamente, pues, cuando Morelos se va a continuar con su campaña militar, pues nuevamente se vuelven monárquicos, ¿no? Murguía Galardi pues nuevamente regresa a la monarquía, reorganiza su ejército. El virreinato, ¿no? Sí, y también se dan los giros del otro lado, ¿no? Porque eso lo tenemos que tener muy presente porque está sucediendo lo mismo, ¿no? Tenemos un héroe para la oligarquía oaxaqueña que es Antonio de León, ¿no? Pues él fue un militar de la monarquía, él se dedicó a matar muchos independentistas, ¿no? Pero pues ¿cómo? Sí. Tenemos la Alameda de León, ¿no? Así es, y entonces... Pero que no, no, pues a mí me enseñaron en la primaria que Antonio de León se había enfrentado a los españoles, ¿que no? No, él era monarquista. ¿Ah, ¿no? sí? Era de la monarquía, era ya, tenía sus rangos como general. Pero cuando Napoleón invade España y cuando se declara España una república, obviamente los criollos, los peninsulares y toda esa bola de monarquistas nativos, pues se dan cuenta de que ya no hay nada por qué luchar y lo que tienen que hacer es defender sus bienes, ¿no? Y obviamente dan el giro de 180 grados y se vuelven independentistas, ¿no? Aun cuando siguen persiguiendo a los verdaderos independentistas y los siguen matando, ¿no? Entonces Antonio de León pues es uno de ellos, ¿no? Se vuelve independentista pues para salvar sus haciendas, para salvar sus tierras, sus riquezas, igual que muchos, ¿no? Él es un ejemplo. Y claro, pues a él le toca todavía, le toca morir posteriormente con la invasión gringa, me parece, ¿no? En los Molinos del Rey, ¿no? Pero pues, dijéramos, él ya está defendiendo sus bienes, no está defendiendo la patria, ¿no? No está defendiendo a los oaxaqueños, ¿no? Bueno, son cosas de la historia que si te das cuenta, pues nos las enseñan de una manera, que es lo que te decía yo al principio, hay muchas omisiones o tergiversaciones hechas a modo por la oligarquía, ¿no? Lo mismo podríamos hablar de la llamada conquista de Oaxaca, ¿no? Que no hubo tal conquista, ¿no? Fue dijéramos un armisticio, que con los años los españoles van violando esos acuerdos de ese armisticio y van eliminando físicamente a los representantes tanto mexicas como mixtecos como zapotecos con los que habían hecho el armisticio y les van quitando sus casas, ¿no? Ya en 1929, 1931, cuando llega Juan Peláez de Berrio, no sé si sabrás que él fue el primer gobernador español aquí en Oaxaca, pues él se dedica a quitarle a los indígenas que habían aceptado ser vasallos de la corona y que de acuerdo a ese acuerdo, de acuerdo a ese pacto, no se les podían tocar sus bienes y les quitan todas sus casas que estaban en el centro, ¿no? Y se las reparte él con su hermano, con su primo, con sus familias, como se acostumbra en la actualidad también, ¿no? Eso de la mafia, de las... ¿De ahí surge el vallismo? No, eso surge posteriormente, ¿no? Aunque de hecho, pues la vallistocracia te refieres, ¿no? Que es un nombre que le da Víctor de la Cruz a toda a ese linaje de gobernantes que ha habido en Oaxaca, porque si tú te fijas un poco en el rollo de la historia, cuando muere Benito Juárez Maza,
El hijo de Benito Juárez. El hijo de Benito Juárez. Él muere después de haber ido a la Ciudad de México a darle su apoyo a Francisco y Madero. Pero obviamente Oaxaca, la oligarquía oaxaqueña era porfiriana, ¿no? Era porfirista porque les había permitido no solo conservar sus bienes, sino enriquecerse, ¿no? A costa de los indígenas, etcétera, etcétera. Y entonces cuando Benito, el hijo, va a darle su apoyo a Madero, a su regreso, muere como al segundo día de su regreso. Y la versión oficial es que muere de un paro cardíaco, ¿no? Pero sus sirvientes, que eran gente del pueblo, sobre todo había una persona de Jojocotlán entre sus sirvientes, ellos dicen que no murió de un paro cardíaco, sino murió envenenado, ¿no? Que esa no es la versión oficial, pero sabemos que de la misma manera murió Cosijopi, ¿no? Y aunque dicen que murió de una embolia o de algo así parecido, pues también murió asesinado por los españoles, ¿no? Y ¿Entonces dices que mataron al hijo de Benito Juárez? así es, eso es lo que dice la gente, ¿no? No lo que digo yo, sino lo que dice la gente, porque no es la versión del Estado, ¿no? La versión del Estado es que murió en paro cardíaco. Y le sucede un personaje temporalmente, pero después es nombrado Miguel Bolaños Cacho. Miguel Bolaños Cacho había sido gobernador porfirista porque era un hacendado, ¿no? Ya antes, creo que en 1908 ya había sido gobernador, y él vuelve a ser gobernador del estado, y él se dedica a perseguir precisamente a todos los magonistas, y manda, siendo diputado Faustino Olivera, el profesor Faustino Olivera, este otro señor Odriozola y otros que no recuerdo, les aplica, bueno, los desaforan y les aplica la ley fuga, ¿no? Los mata. Y los matan, ¿no? A Faustino Olivera pues se lo llevan a México en el tren, y por ahí, por Magdalena, por ahí lo bajan y le dicen pélate, ¿no? Y obviamente pues esa era la ley fuga, ¿no? Ahí lo venadean. Y así se dedican a matar a los magonistas, precisamente encabezados por Miguel Bolaños Cacho, ¿no? ¿Fue que fue después fusilado o no? ¿Quién? ¿Fue el gobernador que luego fue fusilado? No. Hay uno que fue fusilado, ¿no? No. Que, por Obregón o algo así, ¿no? No, ese fue Manuel García Vigil. Ah, ya, claro. Sí, pero él perteneció a otra corriente, ¿no? Y él fue, dijéramos, de los que precisamente son asesinados porque son los que no son bien vistos por la oligarquía oaxaqueña, ¿no? Porque también García Vigil tuvo sus antecedentes magonistas, ¿no? Muchos personajes magonistas van a perder la vida posteriormente. El único que sobrevive fue Ángel Barrios, ¿no? Él muere ya grande, de edad, yo creo que en los años 50, pero él se refugia en La Cañada, ¿no? Es un personaje muy interesante de la historia de Oaxaca que no es mencionado tampoco, ¿no? Ángel Barrios, que dijéramos, otros fueron también magonistas, pero vieron que después hubo un rompimiento en el magonismo, y se pasan con Madero, ¿no? Y algunos continúan con sus ideales magonistas, ¿no? Que precisamente en el constituyente de 1917 van a estar dos personajes muy importantes que son magonistas, ¿no? Creo que uno de los más importantes fue Francisco J. Mújica, ¿no? Él fue magonista, después fue maderista, pero se da cuenta que Madero es como López Obrador, porque le reclama porque en su gabinete hay puros porfiristas, ¿no? Y entonces rompe con Madero, y él continúa su lucha de otra manera, y posteriormente pues él es gobernador de Michoacán, porque Mújica fue Michoacán, ¿no?
pero a él le toca estar en la elaboración de la Constitución de 1917, y gracias a él y a otros personajes que también vienen de allá, pero que, a ver, hay un personaje muy relevante que no me acuerdo. Son los que defienden los principios magonistas que van a quedar en algunos artículos de la Constitución, como el artículo 3, el artículo 27 y el artículo 123 principalmente, ¿no? Y otro artículo sobre la religión, ¿no? donde debe de estar fuera del Estado, ¿no? Ahora vemos, por ejemplo, una de las cosas más absurdas, ¿no? del régimen de la primavera de Oaxaca. Pues, bueno, en el canal oficial transmiten la misa de la soledad, ¿no? La fiesta de la soledad, no sé si lo viste en la televisión. Eso es anticonstitucional, ¿no? Eso va en contra de la Constitución. Pero y suponiendo que este gobernador es de izquierda, suponiendo, pues es una aberración, ¿no? Es una actitud aberrante porque está violando la Constitución, ¿no? Pero bueno, así es como se va construyendo esa historia, ¿no? Donde hay lagunas, hay omisiones, hay tergiversaciones, hay mentiras, ¿no? De vuelta a Ricardo Flores Magón, él nace en el ¿cómo se llama? El Osochitlán, ¿no? El Osochitlán, Oaxaca. Ahorita es una tierra en disputa, pero bueno, eso no vamos a comentar ahorita. Pero ¿y él qué? O sea, él vive en Oaxaca, o él se va directo a la Ciudad de México, vive mucho en Oaxaca, o... Mira, su papá fue también militar, juarista, ¿no? Y una de las cosas muy interesantes es que la ley de 1857 es una ley de inspiración de muchos revolucionarios, como entre ellos Flores Magón, pero también de su papá. Y él seguramente tenía raíces afrodescendientes, y su mamá era no era, bueno, tenía raíces también mazatecas. Él vive su infancia en el Osochitlán y luego en Teotitlán de Flores Magón, ¿no? Y posteriormente se trasladan a la Ciudad de México, siendo todavía muy niño, y se los llevan precisamente para estudiar, ¿no? El papá tiene todavía la visión de que sus hijos sean abogados, ¿no? Para continuar lo que él inició ahí, porque pues fue un hombre de ideas su padre, ¿no? Y ya siendo estudiante de la preparatoria, él se inicia en el movimiento antiporfirista, ¿no? Y es cuando cae por primera vez en la cárcel, ¿no? Junto con su hermano Jesús, con su hermano Jesús, porque Enrique era el más chico, y Enrique Flores Magón que es el que acabó de diputado, ¿no? Exactamente. Bueno, pues dijéramos que una de las premisas de los políticos es un poco negociar al margen de sus principios ideológicos. Y yo creo que algunos, pues no creo que eso en algunos casos sea negativo cuando dijéramos pones en riesgo a tu pueblo, pero cuando estás en el momento cumbre y negocias tus principios por beneficios particulares, es cuando yo creo que es muy reprobable, ¿no? Y yo creo que históricamente los Flores Magón jugaron su papel, ¿no?
los otros hermanos, y Ricardo pues fue el que se mantuvo firme, ¿no? Inflexible en la negociación, ¿no? Porque todavía el Congreso le ofreció bueno, Madero, en el afán de que le bajara un poquito, le ofreció ser vicepresidente, ¿no? Y obviamente pues no aceptó, ¿no? Y el Congreso le ofreció gestionar su liberación cuando estaba en Estados Unidos y una pensión, y él dijo que no, que él se mantenía, y bueno, pues prácticamente ya era una lucha perdida en ese momento ya para el magonismo, y pues el desenlace fue trágico, ¿no? En el libro, en este recopilatorio, Vigencia del pensamiento de Ricardo Flores Magón, ¿quiénes intervienen? Bueno, intervienen, dijéramos, 4 sectores importantes que yo creo que me parece que alimentan muy bien el libro, aunque para algunos puede parecer un poco disparejo, para mí me parece un poco completo, porque hay académicos, ¿no? Historiadores, como el maestro Manlio Barbosa, ¿no? Que es doctor de la Universidad de Puebla. Hay periodistas, ¿no? con muy buena trayectoria, como Víctor Ruiz Arrazola, ¿no? Como Cuauhtémoc Blas, ¿no? Como hay profesores de aula, ¿no? Como Marcial Rodríguez, como el maestro Miguel Ángel Elorza, ¿no? También hay dirigentes sociales, ¿no? Que están comprometidos, ¿no? en su movimiento, como Carlos Beas, como Alejandro Cruz, ¿no? De oído. Y también hay jóvenes, hay 2 muy jóvenes que nos dan una visión también muy fresca de cómo estas nuevas generaciones miran la trayectoria de Ricardo Flores Magón, ¿no? Está Camilo Guerrero, que él es estudiante de la Facultad de Antropología de la Universidad de Yucatán, y está Marcos Aurelio Rodríguez. Exactamente, que también... El verdadero nombre de Esmar. Es un joven, es de los más jóvenes que escriben, ¿no? Entonces hay una persona, la más grande, yo creo que es Tita Valencia, que al parecer tiene más de 80 años, y es una señora que hizo una extraordinaria biografía de Ricardo Flores Magón, y que podríamos decir, dentro de su visión, pues ella escribió un artículo sobre, más bien son ensayos, yo los veo como ensayos, ¿no? La mayoría, sobre su cautiverio, ¿no? Su último periodo en la cárcel, ¿no? Y también está Eduardo Aragón, que estuvo... Eduardo Aragón, un gran amigo. De Liga Revueltas. Exactamente. Bueno, son 20 compañeros. Está Georgina Rosado, que es, bueno, pues es maestra de una gran trayectoria también académica en la Universidad de Yucatán, ¿no? Están los compañeros del colectivo Rebelde, que es un colectivo también yucateco donde hay amigos de hace muchos años que se han mantenido pues firmes, ¿no? Benjamín Maldonado, que es un académico muy destacado aquí en el estado, ¿no? Y sobre todo por las investigaciones que él ha hecho sobre el magonismo y sobre el anarquismo, ¿no? ¿Y qué es lo que dicen estos ensayos, estas letras sobre Carlos Flores Magón? ¿Cómo lo visualizan? Yo veo que cada quien aborda el tema desde su perspectiva laboral o social o ideológica, ¿no? Y algunos, por ejemplo, Georgina Rosado lo aborda desde la perspectiva del feminismo, ¿no? De las ideas sobre las mujeres que tenía Ricardo Flores Magón, y hace un análisis muy
muy puntual, ¿no? y muy actualizado del feminismo a partir del pensamiento magonista, ¿no? El maestro Elorza, por ejemplo, lo observa desde la perspectiva de la educación, ¿no? Él es educador, ha tenido una trayectoria muy importante como maestro y pedagogo. Pues en el caso de Alejandro Cruz, por ejemplo, su perspectiva es muy precisa desde su trinchera, ¿no? Como dirigente de oído. Él observa a Flores Magón en la cuestión del movimiento indígena, ¿no? De los movimientos de los pueblos originarios. Mario, ahí me va su apellido. Él es Mario Arellanes. Él es un periodista también. Él da su perspectiva desde el punto de vista de la cuestión jurídica, ¿no? Cómo el pensamiento de Flores Magón incide en la Constitución, ¿no? Que precisamente son todas estas conquistas logradas en el Constituyente de 1917, pues los viene a echar abajo primero Salinas de Gortari con la modificación del artículo 27 constitucional, que hasta el presente sigue estando intacto, ¿no? Es un artículo que modificó el que inaugura el neoliberalismo en México, y que pues el régimen actual lo mantiene intacto porque le conviene, ¿no? Al neoliberalismo. Y bueno, las reformas estructurales de Peña Nieto pues vienen a echar abajo todas estas conquistas logradas en el artículo 123 y en el artículo 3, ¿no? que se refiere a la Constitución, y un poco eso aborda Mario Arellanes, ¿no? Por ejemplo, Antonio de Jesús Sánchez, él es radialista y él aborda el tema desde la perspectiva de la comunicación, ¿no? Tanto el trabajo periodístico que hizo Ricardo Flores Magón en su momento, como lo que se está ya en el presente con las redes sociales y las radios comunitarias, ¿no? Carlos Beas. Bueno, Carlos Bea lo ve desde la perspectiva social, ¿no? Como el magonismo no ha perdido su vigencia, ¿no? En las luchas contra el despojo de las tierras de los pueblos originarios, ¿no? Sobre todo en este caso del gran proyecto del transísmico, que ha sido un proyecto transeccional, ¿no? Desde López Portillo hasta el presente ha sido de mucho interés, no del presidente, no del régimen, sino de los intereses transnacionales que pretenden utilizar esa vía para sus productos, pero sobre todo del control de esa región que es muy rica tanto en recursos naturales, ¿no? como en mano de obra. Y bueno, cada uno de los autores lo aborda cada uno de los temas desde su perspectiva, ¿no? Por ejemplo, el doctor Manlio Barbosa pues lo analiza desde la vigencia del mismo Partido Liberal Mexicano, ¿no? Cuauhtémoc Blas, quizá Cuauhtémoc Blas es el único que es un artículo periodístico donde exhibe el papel de los diputados morenistas en el Congreso del Estado, ¿no? Que vemos que es un papel pues deleznable totalmente al servicio del anterior gobernador, ¿no? No tuvo ninguna trascendencia a nivel estatal, ¿no? Porque todo fue discursos, pero no lo vemos en la realidad, ¿no? Y bueno, pero lo que él exhibe es que como a petición de una diputada del PRI,
convoca al Congreso del Estado para que el año sea el año de Ricardo Flores Magón, y cómo los diputados morenistas se opusieron a esa iniciativa, ¿no? Que eso es lo que queda en evidencia de que pues, seguramente los mismos diputados morenistas no tenían ni idea de quién es Ricardo Flores Magón, ¿no? Y que para ellos la anarquía es la destrucción del Estado o el caos o no sé, ¿no? Como que no hay todavía la evidencia que más palpable es que son diputados que no están politizados, ¿no? Que no conocen la historia de Oaxaca y no conocen las necesidades del pueblo de Oaxaca, ¿no? Eso que señalas es importante. ¿Qué era la anarquía para pues un anarquista, digamos, así identificado histórico, ¿no? En México, como es Ricardo Flores Magón? ¿Él qué consideraba que era la anarquía o cómo la veía? Sí, yo creo que ese es algo muy importante, ¿no? Que bueno, yo no me reclamo anarquista, pero creo que es una de las ideologías más humanistas que ha habido en la historia, ¿no? Porque en sus orígenes se pretendía convencer a los burgueses de que el camino en el que iba la industrialización y el capitalismo era un camino deshumanizante y que había que reconsiderar ese derrotero y empezar a ceder sus bienes, ¿no? Pero obviamente esto es parte de la utopía, ¿no? En México hay una experiencia muy interesante en el siglo XIX, precisamente en la era juarista, cuando hay la invasión de los franceses. Llega a México un griego que se llamó Plotinio Rodacanati, y él empieza él viene a México porque se entera de que en México prevalece la propiedad comunal, y él viene con la utopía de crear, digamos, como colonias o una sociedad comunalista, ¿no? Y forma una escuela donde trata en principio, pues de enseñar los principios de la anarquía, que es, dijéramos, los principios de trabajar y vivir del trabajo y no acumular la riqueza, ¿no? Para explotar a los otros, ¿no? Y sobre todo, pues una de las ideas fundamentales es de que el Estado surge surge como un árbitro, pero siempre como un árbitro vendido a favor de los que tienen más dinero, ¿no? Para seguir fregando a los que no tienen, ¿no? A los pobres. Y ahí pues viene toda una discusión. Finalmente esta escuela que él también forma los primeros periódicos anarquistas, pero el anarquismo de alguna manera tiene muchas similitudes con las formas de vida comunal, donde la tierra es comunal y donde el gobierno es la asamblea, es el colectivo, ¿no? Que nombra a sus gobernantes, y donde no hay partidos y que los gobernantes están comprometidos a responder por quienes los nombraron, ¿no? Y entonces pero pues los mexicanos se dan cuenta de que solo la palabra, el convencimiento no es suficiente porque pues los ricos tienen otra idea, ¿no? Y entonces ellos deciden, como ya habían sido despojados de sus tierras por las leyes juaristas, ¿no? Las leyes de reforma, donde los terrenos comunales se consideran también como tierras ociosas, entonces les expropian las tierras comunales y son vendidas o son entregadas a empresarios, sobre todo extranjeros. Y entonces hay un levantamiento, ¿no? En Cuautla, en Morelos. Ese primer levantamiento lo inicia Julio Chávez, y empiezan a tomar tierras de las haciendas. ¿De qué años estamos hablando?
más o menos como de 1850. Y entonces los hacendados forman guardias blancas y logran capturar a las huestes de Julio Chávez y los llevan, pero como los hacendados estaban de acuerdo con la onda monárquica, ellos habían apoyado la idea de traer a Maximiliano, y ya Maximiliano ya estaba acá en México, entonces lo llevan con Maximiliano, ¿no? Y Maximiliano dice, a ver, ¿y ustedes por qué andan quitando las tierras a los hacendados? Dicen, bueno, pues porque esas tierras son nuestras, ¿no? Y nos las quitaron, ¿no? ¿Y cómo lo pueden demostrar? Y entonces muestran sus títulos primordiales, sus documentos, y Maximiliano pues dice, pues sí, ¿no? Estos jóvenes tienen razón, ¿no? Hay que devolverles las tierras y hay que ponerlos a trabajar, ¿no? Y entonces los libera Maximiliano, y cuando salen los vuelven a capturar los mismos hacendados, ¿no? Y entonces los llevan con Juárez. Y ya con Juárez, cuando ya Juárez se entera, pues ahí ya no hay juicio, ¿no? Simplemente dicen, bueno, pues estos son delincuentes y me los fusilan inmediatamente, ¿no? Y ahí termina la historia, ¿no? De ese primer levantamiento, que son los antecedentes del anarquismo en México, ¿no? Pero pues fusilados por Juárez. Así es, exactamente, ¿no? Esto también lo refiere, ¿cómo se llama este gran escritor uruguayo en su libro Los orígenes del fuego? ¿Cómo se llama este libro? El de las venas abiertas de Eduardo Galeano. De Galeano. Hace referencia de este pasaje, pero también otros historiadores hacen mención de esto, ¿no? Como el liberalismo pues no está en la tesitura dijéramos, de respetar los territorios indígenas, ¿no? Y precisamente ya pues Porfirio Díaz fue el que profundiza esas reformas juaristas y se da todo este despojo de las tierras comunales de los pueblos indígenas, ¿no? Y si tú te preguntas cuáles fueron las causas de la Revolución Mexicana, pues ahí están, ¿no? Esas son el despojo de las tierras, ¿no? de los pueblos originarios, y que es uno de los logros, ¿no? de la revolución, el restituirle sus territorios que se les había quitado, ¿no? No todo, pero ahí se da, ¿no? Ese es uno de los principales motivos de la revolución. ¿Por qué la importancia de este libro o de esta recopilación ahorita, en estos momentos, independientemente del centenario de Flores Magón? Bueno, porque muchas de las reivindicaciones planteadas por Flores Magón son temas pendientes del régimen mexicano, ¿no? Porque están pendientes muchos de estos, ¿no? En educación, en la cuestión laboral, ¿no? En la cuestión de la defensa del territorio de los pueblos originarios, ¿no? En la cuestión de la cultura, ¿no? En muchos aspectos pues está todavía muy presente, ¿no? O sea, son reivindicaciones que mantienen una vigencia, dijéramos, muy notable, ¿no? ¿Qué es lo que quería Flores Magón? Él quería que el pueblo, para el pueblo, pero ¿cómo quería el poder? ¿Cómo visualizaba el poder? Bueno, yo creo que él se inspiró más en su experiencia de niño que en las lecturas de los anarquistas, porque seguramente él vio cómo se elegían las autoridades y cómo se gobernaban sus pueblos, ¿no? Los pueblos indígenas, ¿no? Y uno de los planteamientos es básicamente ese, ¿no? El tener gobernantes elegidos de una manera directa, no representativa, ¿no? Y quizá ese es la gran trampa de un término tan manoseado como la democracia, porque no existe verdaderamente democracia en el mundo, o quizá
en los países occidentales, ¿no? Donde la democracia pues está al mejor postor, o es un término que se maneja, dijéramos, como una mercancía o como una mascarada para justificar que el poder debe estar siempre en los que tienen, el poder político debe estar siempre en manos de quien tiene el poder económico. Es curioso que esto que dices, porque hoy en América Latina pues se habla mucho de que la izquierda está gobernando y todo esto, ¿no? Pero bueno, el caso, por ejemplo, ahorita de Perú, ¿no? El presidente que quiere disolver el Congreso porque el Congreso no lo deja hacer nada y el Congreso pues se le adelanta y lo disuelve a él, lo encarcela, ¿no? ¿Tú cómo ves este tema? O sea, realmente, no sé, los ideales de Flores Magón están viéndose hoy en día reflejados en estos gobiernos de izquierda de América Latina, o es lo mismo pero nada más revolcado. Bueno, yo creo que algunas cosas sí, que algunas cosas quizá está por verse, ¿no? En el caso de Perú, pues vemos que la gente confió en un personaje, en un profesor que viene del pueblo, ¿no? Y que reivindica toda una serie de demandas incumplidas o demandas muy sentidas por el pueblo peruano, y que obviamente la oligarquía tenía o tiene el control del Congreso, como lo mismo sucede en Bolivia, ¿no? Y le echaron abajo su gobierno, ¿no? Lo mismo podría suceder en México si la oligarquía tuviera el control del Congreso, ¿no? Afortunadamente, por un lado, no, porque ahora, como los vemos en su desesperación, vemos sus verdaderos rostros, ¿no? De fascistas salvajes o de ultraderechistas enloquecidos, ¿no? Porque ven en riesgo muchos privilegios de los cuales ellos disfrutaron, ¿no? Y sienten que están amenazados sus privilegios, aunque en el momento no se les ha tocado ni un pelo, ¿no? Pero como están involucrados en la corrupción, en cuantas cosas ilegales, eso puede aflorar, y ahí es donde yo creo que es donde más miedo les da, ¿no? Lo mismo sucede en Perú, ¿no? Que lo que no quieren es lo que se está discutiendo es que precisamente en el próximo año va a haber una serie se vencen algunos tratados y acuerdos con empresas mineras y se tienen que renovar, ¿no? Y entonces no quieren permitir que por lo menos el actual presidente de puesto esté ese año en el poder, ¿no? Por eso están pensando, bueno, suspenderlo un año y aunque son dijéramos elucubraciones todavía de la gente, ¿no? De los analistas, ¿no? ¿Tú crees que Ricardo Flores Magón estaría, o sea, a gusto en esta América Latina de izquierda que nos quieren, no sé si vender o sinceramente de izquierda? ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que él tal vez tendría uno de las páginas web más exitosas, y tal vez sería un bloguero más exitoso que estos mercachifles que antes alabaron a Peña Nieto y ahora alaban a López Obrador, y que hablan como comentaristas de fútbol a gritos, y creen que con los gritos nos van a convencer de sus argumentos, ¿no? Porque yo creo que yo lo veo de repente tienen 230,000 vistas de sus cosas, y me pregunto, ¿será que la gente se deja llevar por estos chavos que no son periodistas, que no tienen una preparación como periodistas o como locutores o como comunicadores, y que se han vuelto virales, ¿no? Porque pues hablan como comentaristas de fútbol, ¿no? A gritos y con adjetivos y sustantivos, etcétera, ¿no? Entonces creo que si estuviera Flores Magón,
él tendría mucha fuerza en las redes sociales, en los medios de comunicación, porque él fue un gran comunicador, ¿no? Como escritor, como ensayista, pues fue un hombre que dominó la palabra, ¿no? Escrita. ¿Y si estuviera Flores Magón lo volverían a encerrar y lo volverían a matar? Sí, seguramente lo mismo harían con Cristo, ¿no? Si apareciera Cristo nuevamente, lo acusarían de todo, ¿no? Y los mismos que están en las iglesias, los mismos fanáticos que van en las procesiones, lo agarrarían y lo lincharían, ¿no? Porque ahora no lo crucificarían, pero sí lo lincharían, ¿no? Pero de repente esas figuras son las que se agarran, digamos, estas figuras de izquierda, ¿no? Por ejemplo, pues el actual presidente López Obrador, pues que está con lo que tuvo acabas de comentar, tan transísmico, con un proyecto neoliberal, no se diga el Tren Maya, ¿no? Una devastación, que bueno que el discurso es que ya estaba, que no tenemos que quejarnos, una devastación natural y bueno, a lo que voy es que, por ejemplo, el presidente Obrador habla de que él es Cristo en algún momento hace unos años, ¿no? Que se comparaba con Cristo, y sobre todo también porque recuerdo mucho que en una ocasión, hace unos años, cuando inauguraron el centro de convenciones, me parece que estuve ahí, o vi el discurso. La cosa es que el señor Alejandro Murat, la exgobernadora ahora del estado, en ese momento gobernador, y que bueno, que ahora pues lo que ya sabemos entonces, tal vez uno de los gobiernos más rateros, ¿no?, de la historia de Oaxaca, lo que ya es decir, de Alejandro Murat, pues hablaba de Flores Magón, la figura de Flores Magón en Oaxaca, la figura de justicia, la igualdad, todo esto, ¿no? Me explico. Entonces, de repente esas figuras son tomadas por estos nuevos gobernantes, o ya sea muy justicieros y muy populares, o muy mercenarios y muy sinvergüenzas como Alejandro Murat, y son tomadas como ejemplos, o como incluso referencias, ¿no? Quieren ser como ellos, entonces de repente pues como que estas luchas, pues estas figuras de como Flores Magón, como tú la comparas con Cristo, pues son tomadas como eso, como una especie como de apropiación cultural, que no tiene nada que ver con la realidad y que no corresponde tampoco a los intereses que esas mismas personas que hablan de Flores Magón, como el caso de este gobierno federal que da este año como el año de Flores Magón, ¿no? Pues tampoco es que lo siga tanto, ¿no? Pero sin embargo pues le funciona tenerlo como un discurso ahí de validación, ¿no? Y a políticos sinvergüenzas como Murat igual. Entonces pues ahora sí que se han convertido entonces ya el legado de Ricardo Flores Magón para los políticos, ¿no? Sí, no para la política, para el mismo sistema, pues. Pues sí, mira, yo creo que la política tiene una fase mezquina muy fuerte, ¿no? Y es quizá como el sustento de los políticos, la mezquindad, ¿no? Y la mentira. Tal vez, no sé si escuchaste el discurso del senador del Partido Verde, el senador oaxaqueño, uno de los senadores oaxaqueños. ¿Por Cacho? Exactamente, ¿no? Siendo que su abuelo, o no sé... Su tatarabuelo, yo creo. Su tatarabuelo fue el que mandó a matar a los vagonistas. Ahora hace un discurso donde elogia y donde no solo a Flores Magón, sino sus ideas y todo, pero tú sabes que todo esto es hipocresía, ¿no? Y bueno, discursos huecos, ¿no? Discursos falsos, ¿no? Que como eso, yo digo que esos discursos han enterrado a Flores Magón en una sepultura donde pretenden que no salgan sus ideas, ¿no? A través de sus mentiras, ¿no? De su hipocresía, porque ¿de dónde va a ser que estos personajes de la oligarquía se
se planteen, dijéramos, se alineen al pensamiento de Flores Magón, si están dedicados a robar, si están dedicados a engañar, si están dedicados a proteger a delincuentes, ¿no? Delincuentes de cuello blanco, ¿no? Entonces, pues ahí, así es la política, esa es la parte mezquina, ¿no? de la política, ¿no? Que está llena de falsedad, ¿no? Porque no hay congruencia, ¿no? Y yo me refería un poco a Cristo porque él fue congruente también, ¿no? Fue de los hombres congruentes que su lucha era antiimperialista totalmente, ¿no? Y bueno, eso de que ya después lo convirtieron en Dios, pues fue el propio imperio. Es como si en un momento dado el Senado de Estados Unidos declarara a Flores Magón pues el hijo de Dios, ¿no? Pues para seguir manipulando a la gente, ¿no? Porque esa es un poco la onda, ¿no? Del imperio, ¿no? El crear sus propios mitos, para justificar su existencia y su modus operandi, ¿no? Entonces digamos que la congruencia puede ser, pues básicamente valer madres, ¿no? O sea, puede ser la congruencia hoy en día, en el caso de Flores Magón, en el caso de esta figura de Cristo que tú mencionas, es querer cambiar las cosas y al final pagar un precio por eso, la vida, la seguridad económica, física, social, familiar. Pues es un riesgo, ¿no? Es un riesgo que se tiene que correr. Pero yo creo que hay mucha gente que lo hace. No creo que hay unos cuantos locos, ¿no? Yo creo que hay mucha gente que lo hace y lo hace bien, ¿no? Y está haciendo su trabajo como debe ser. Si no, este país ya estuviera dado al catre, ¿no? Este país se mantiene precisamente... ¿No crees que ya lo está? Bueno, sí lo está, pero no somos una colonia descarada del imperio, ¿no? Aunque si tú vas a Cancún, pues sí, dan ganas de vomitar, ¿no? O acá. O acá en Huatulco, por ejemplo, ¿no? O en la ciudad, que ya puro Negocio, speak English, puro speak English. Sí, exactamente. Salvo ¿no? inglés. Sí, bueno, ya te quieren vender todo en dólares, ¿no? Y pues ese es, dijéramos, lo lamentable, ¿no? Que, bueno, todo el mundo quiere ya, por ejemplo, todos los negocios ya tienen sus letreros en inglés, ¿no? Y tú te preguntas, bueno, ¿desde cuándo somos colonia de Estados Unidos? Y yo creo que desde hace rato, pero esto no es tan evidente. En ese sentido, pues que hay que no rescatar, sino que hay que resignificar o significar o establecer como la pauta o el cuerpo, ¿no? El esqueleto del pensamiento magonista. ¿Qué anarquismo es el que propone Magón? ¿Qué cualidades o qué cuestiones de ese anarquismo se pueden aplicar ahorita o se están aplicando ahorita o deberían aplicarse ahorita para buscar, pues no sé, un bien común que cada vez es menos, ¿no? En medio de una violencia pues cada vez más extrema? En fin, ¿tú cómo ves el tema? Bueno, yo creo que primero tenemos que plantearnos conocer bien nuestra historia para saber por dónde es la ruta, y tenemos una ruta muy clara, ¿no? Que está marcada por los pueblos originarios, ¿no? Donde existe una representación directa, ¿no? Donde no hay necesidad de partidos políticos, ¿no? Para poderse gobernar, ¿no? Vemos que los partidos políticos se han transformado en pequeños grupos de ampones, ¿no? Que negocian todo. Y yo creo que vemos que los pueblos originarios también tienen una trayectoria después de 500 años de colonización, ¿no? que se ha sabido mantener, ¿no? Su cultura, su lengua, su territorio, su cosmovisión, un poco o en algunos casos bien madreada, pero los hace ser de alguna manera
autónomos o soberanos en sus ámbitos, ¿no? Que no influyen en la política del Estado porque no tienen representación estatal. Nadie lo representa, por ejemplo, en el Congreso. Nadie lo representa en el gobierno del Estado, ¿no? Bueno, hay funcionarios que son indígenas, pero son solamente los mozos del gobierno del Estado, ¿no? Bueno, el mismo gobernador se ufana, que está muy orgulloso de ser indígena, ¿no? Pues mira, pero él si fuera lo que dice, simplemente la oligarquía oaxaqueña no lo hubiera aceptado como gobernador, ¿no? Él tuvo que hacer pactos, ¿no? Y pactos que va a tener que respetar, ¿no? Y que está respetando, ¿no? Porque obviamente vemos cómo empezó su administración, ¿no? Sigue habiendo presos políticos, sigue habiendo desaparecidos, sigue habiendo abusos, sigue habiendo muchas cosas que claro, él no lo va a resolver así nada más, ¿no? Con un Congreso tan débil ideológicamente o políticamente hablando, pues menos, ¿no? Y sobre todo con un gabinete de priistas reciclados, ¿no? Porque bueno, no se necesita ser el mismo, sino que es su hijo, su sobrino, su pariente, los que ahora están allí, ¿no? Y sabemos que pues son o comerciantes o son gente que tiene intereses económicos bien planteados, ¿no? Y que esos cargos, si no fueron comprados, fueron negociados, ¿no? Esas direcciones o secretarías, ¿no? Porque bueno, pues ese es el estilo en la actualidad, ¿no? Eso no es que uno lo esté inventando, ¿no? Se sabe que se compran, en los municipios se compran hasta presidencias municipales, se compran regidurías, se compran secretarías de Estado, se compran diputaciones, ¿no? Es el mecanismo. Y entonces esto quiere decir que la representación de esta forma pues es inválida, ¿no? Es nociva para la sociedad y tiene que haber una representación directa, ¿no? Y ese es quizá uno de los postulados, ¿no? Quizá más vigentes, el tener representantes de forma directa, ¿no? Que los tenemos, pero están en niveles muy que no tienen mucha incidencia en las decisiones del Estado, o que no tienen incidencia en las decisiones del Estado, como pueden ser los presidentes de las colonias, o pueden ser los agentes de bienes, los comisariados de bienes comunales, pueden ser en muchos casos presidentes municipales, en otros casos también pueden ser los presidentes de los comités de escuelas, etcétera, ¿no? ¿Cómo se llega a esa representatividad de manera directa? Pues nombrados en la asamblea, ¿no? Directamente por la asamblea, ¿no? Y por ejemplo en municipios grandes pues se plantea la creación de congresos municipales donde se nombren representantes como delegados por barrios, por colonias, por secciones, por comités de agua potable, por comités de escuela, por comités de obras, ¿no? Etcétera, y se hagan congresos municipales para elaborar los planes de gobierno municipal, ¿no? Porque allí hay representaciones de todos los sectores, ¿no? Como se hace actualmente, pues hacen lo que se les pega en gana, ¿no? Entonces no hay una representación. Digo, cuando llega un indígena a la presidencia municipal a través de los partidos, no hace lo que dice la comunidad, sino hace lo que dice el partido, ¿no? Y el partido pues tiene sus propios intereses, ¿no? Entonces obviamente eso no es el camino, dijéramos, hacia una sociedad más justa, más equitativa, ¿no? Se tiene que dirimir, se tiene que valorar estas formas de representación para lograr tenerlas, ¿no? Y de esa manera, pues, por ejemplo, los pueblos originarios, ¿no? Es importante que haya un congreso propio de los pueblos Ayuk, un congreso propio de los pueblos Vinizá, de los pueblos Ñusabi,
porque ellos deben de tener su propia representación, deben de manejar sus propios recursos y deben de tener sus propios programas, independiente a lo que diga el gobierno, porque el gobierno, ¿qué va a saber, no? de lo que sucede en las comunidades, ¿no? Y es a través de, por darte un ejemplo, ¿no? El pueblo Ayuk es el único pueblo que también es un distrito, por decirlo, todos los pueblos mijes, ¿no? Pero si nombraran un representante por cada municipio como delegado, o eligieran a un representante por cada municipio, podrían constituir su propio congreso, el Congreso Ayuk, y ellos elaborar sus programas gubernamentales de desarrollo, de educación, de salud, basado en su propia cultura, en su propia cosmovisión y en sus propias aspiraciones, ¿no? Y no un personaje que solo obedece instrucciones del gobernador o del presidente, ¿no? Ok, pues no sé, creo que ha estado muy interesante esta plática. Este libro, este compilado con el nombre de Vigencia del Pensamiento de Ricardo Flores Magón, de Vinigulasa, ¿se pronuncia? Uh-huh. Que es digamos tu editorial o algo así. Vinigulasa es el nombre de nuestra agrupación, de nuestro colectivo, y era el nombre de nuestro periódico, con el cual nos conformamos originalmente como asociación civil, y ahora pues formamos un colectivo, ¿no? Vinigulasa, nuestra editorial es Ediciones SA, que es el antiguo nombre de Oaxaca, de la región SA, que es nube, porque este era el país de las nubes, ¿no? Todavía sigue siendo el país de las nubes, ¿no? Ok, pues entonces ¿cuál sería la invitación a la gente? ¿Por qué la gente se tiene que interesar en esos momentos en un libro que se llama Vigencia del Pensamiento de Ricardo Flores Magón, y en los 20 ensayos y escritos que lo componen? Bueno, yo creo que debe ser un libro de referencia, porque actualiza las ideas o las pone vigentes en el momento que vivimos actualmente. No es un libro solo de activistas o de magonistas o de anarquistas, es un libro escrito por pensadores serios, comprometidos, y que lo que se pretende es que la gente se acerque al pensamiento de Magón a través de estas ideas, y quizá esto los conduzca a leer las fuentes, ¿no? Los propios escritos de Ricardo Flores Magón. ¿Los libertadores acaban muertos o en la cárcel? ¿O es algo No, yo creo que no. Hay algunos que están presentes, que viven, ¿no? Que son personas mayores y que mueren de muerte natural. Y hay otros que desafortunadamente sí, ¿no? El Estado les echa todo el peso de su poder y los elimina, ¿no? Pero no todos, no es el camino, ¿no? Ni se pretende que sea como tenga que terminar, ¿no? Yo creo que eso debe terminar en una sociedad justa, ¿no? En una sociedad donde haya respeto por las diferencias culturales, ¿no? Por las diferencias, haya un conocimiento de nuestra historia que nos permita mirar hacia el futuro. Si no conocemos nuestro pasado, no podemos entender nuestro presente y no podemos tener una visión de futuro. Ok, pues bueno, este libro no lo pueden encontrar la gente. Bueno, lo pueden encontrar en la librería que está en la sección 22, ahí el puesto del maestro Claudio. Ajá. Librería siglo XXII. Siglo XXII. También lo pueden encontrar en la librería de Ático. También lo pueden encontrar en esta librería que se encuentra aquí al final
de Porfirio Díaz. Aramburu Libros. Aramburu, exactamente, Aramburu Libros. Ahí los pueden encontrar. O a ti te pueden contactar, ¿no? O me pueden contactar. ¿Dónde te también. pueden encontrar, Juan de Dios? Bueno, a través del correo electrónico vinigulasa con Z al final y doble A, sin acentos, @gmail.com, o pues principalmente ahí, es más seguro, ¿no? Ok. vinigulasa@gmail.com. Ok. El anarquismo hoy sigue siendo una esperanza. Yo creo que es un punto de referencia, ¿no? Porque creo que la sociedad va evolucionando, el pensamiento también va evolucionando y el anarquismo ha tenido un momento muy importante en la historia. Yo creo que la propia sociedad tendrá que inspirarse en estas ideas para crear una nueva sociedad. Ok, muchas gracias, Juan de Dios Gómez, por haber estado aquí en Liga.